Con informes rigurosos, análisis en profundidad y una perspectiva global, The Economist explica los eventos más importantes de hoy y discierne las tendencias que darán forma al mañana. Además de la edición impresa semanal, The Economist publica su periodismo diariamente a través de su sitio web, aplicación, podcast, 15 boletines, videos de formato corto y largo y Expresso, una aplicación con historias concisas sobre noticias globales. The Economist tiene 1,2 millones de suscriptores. Más de 60 millones de personas siguen a The Economist en X, antes Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok y Threads. The Economist fue fundada en 1843 por el escocés James Wilson, un hombre de negocios y economista. Wilson creó la revista como respuesta a la política económica de la época, especialmente la postura proteccionista del Reino Unido frente al libre comercio. En sus primeros años, la revista se destacó por su enfoque liberal, defendiendo el libre comercio y la abolición de las tarifas arancelarias. ¿Cómo logra The Economist mantener una visión tan acertada y predicciones sorprendentes sobre el futuro, desde su fundación en 1843 hasta la era digital actual? ¿Qué ocultan los símbolos de la última portada de The Economist? En este video, desentrañaremos los mensajes ocultos y las posibles claves que su última portada nos presenta sobre el futuro. Acompáñanos y abre los ojos a lo que podría estar gestándose en el mundo. Para contextualizar el tema de hoy, hagamos un breve repaso sobre The Economist y sus accionistas. Esto nos permitirá entender con mayor claridad el impacto de sus portadas y las predicciones globales que esta influyente revista ha logrado anticipar. The Economist es una publicación semanal en inglés, con sede en Londres, que analiza la economía y las relaciones internacionales desde una perspectiva global. Fundada en 1843 por James Wilson, mantiene un formato similar al de una revista, aunque históricamente se define como un periódico. La propiedad de The Economist se divide entre The Economist Group, controlado en un 50% por las familias Rothschild y Agnelli, y un 50% en manos de inversores privados, incluidos empleados de la revista. Su equipo editorial está compuesto por más de 75 periodistas de todo el mundo, dirigidos por un redactor jefe seleccionado por un consejo editorial independiente. Con una línea editorial liberal, la revista promueve el libre comercio, la globalización, la inmigración y la libertad económica, basándose en las ideas de pensadores como Adam Smith y David Hume. Su enfoque está dirigido a un público de élite, con interés en la economía y la política global. Reconocida por el rigor de sus artículos, los textos suelen ser anónimos, atribuidos colectivamente al consejo editorial. Este modelo editorial busca influir en líderes políticos y económicos, posicionándose como una referencia clave en el análisis global. The Economist fue fundado en 1843 por James Wilson, un banquero y empresario escocés, con el objetivo de promover la abolición del arancel a la importación de granos, Corn Laws, y defender el libre comercio. Desde su creación, adoptó una línea editorial liberal que se extiende más allá de la economía para abordar temas de interés general. Su lema reflejaba su intención de participar en la lucha entre la inteligencia progresista y la ignorancia que obstaculiza el desarrollo. En el siglo XIX, el término economista era sinónimo de liberalismo económico, y la publicación ha mantenido esta filosofía. The Economist apoya el libre comercio, la globalización, la libre circulación de personas, el liberalismo cultural y la libertad individual, promoviendo un gobierno con intervención mínima en los asuntos privados y empresariales. Según Bill Emmott, editor entre 1993 y 2006, siempre ha sido una revista liberal, no conservadora. La revista organiza su contenido en 5 secciones principales: países y regiones, negocios, finanzas y economía, ciencia y tecnología y otros, que incluyen columnas de opinión, reseñas de libros y necrológicas. También publica reportajes en profundidad quincenalmente, un suplemento trimestral sobre avances tecnológicos, Technology Quarterly, y un anuario, The World In, al cierre de cada año. Con un enfoque en la actualidad política, económica e internacional, The Economist sigue siendo una referencia clave en el análisis global desde una perspectiva liberal. La influencia de The Economist radica en su capacidad para analizar, prever y moldear las tendencias económicas y políticas globales, convirtiéndose en una herramienta clave para quienes ocupan posiciones de poder. Su enfoque en la élite no es casual, sino estratégico.
La revista busca impactar directamente en los tomadores de decisiones, empresarios y líderes que tienen la capacidad de implementar cambios significativos en el sistema global. Al dirigir su contenido a un público familiarizado con el lenguaje económico y las dinámicas internacionales, The Economist refuerza su papel como un actor mediático que, más que informar, aspira a influir en el curso de la historia. La popularidad de The Economist, con más de 60 millones de seguidores en diversas plataformas, no solo refleja su alcance global, sino también su habilidad para conectar con audiencias que buscan análisis profundos y tendencias que despiertan debates, incluso conspirativos. Sus portadas, reconocidas por su diseño enigmático y simbolismo cargado, a menudo son interpretadas como mensajes ocultos sobre el rumbo del mundo. En este video, exploraremos a fondo estas portadas, desentrañando los símbolos, mensajes y predicciones que han generado fascinación e intriga a lo largo de los años, con especial atención a la última portada, que promete ser tanto un espejo de nuestro presente como una clave para el futuro. Ahora pongan mucha atención a las palabras de Tom Standage, editor, The World Ahead 2025. Parece apropiado que las Naciones Unidas hayan designado a 2025 como el año de la ciencia y la tecnología cuánticas, porque, al igual que el gato de Schrödinger, que, en un experimento mental cuántico, estaba vivo y muerto al mismo tiempo dentro de una caja cerrada. 2025 ha estado flotando en una superposición de dos estados muy diferentes, definidos por el resultado de las elecciones estadounidenses. Ahora que se han abierto las urnas, el mundo sabe qué esperar en el 2025, aquel en el que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Muy bien, ahora analicemos la portada de The World Ahead 2025. Recuerden que estas portadas son muy complejas, así que desglosamos lo más relevante e importante. En próximos videos, seguiremos analizando más detalles a medida que avancen los cambios geopolíticos en el mundo. Figuras públicas. Donald Trump, representado en el centro, sugiriendo su posible retorno al escenario político global, ya sea como presidente de los Estados Unidos, o como una figura influyente. La imagen resulta algo enigmática, ya que presenta ciertos rasgos poco comunes respecto a la figura de Trump que conocemos. A su alrededor, aparecen elementos como el símbolo del dólar, números binarios, un automóvil eléctrico y referencias a la economía, los cuales podrían simbolizar su enfoque en los negocios y la influencia de aliados como Elon Musk, quien lo apoyó durante su campaña electoral. Ursula von der Leyen. Posiblemente, su presencia sugiere el protagonismo de la Unión Europea en decisiones climáticas, políticas y económicas. El ojo con el símbolo de energía nuclear sugiere la tensión entre Rusia y la Unión Europea por su apoyo a Ucrania. Vladimir Putin, colocado en la parte inferior derecha, simboliza el papel de Rusia en conflictos globales y energía. Volodymyr Zelensky, probablemente representa la persistencia de la guerra en Ucrania y su impacto global. Símbolo nuclear, alude a tensiones geopolíticas, proliferación nuclear o riesgos de conflictos bélicos. Cohete, misil, representa armamento o la militarización creciente. Xi Jinping, su rostro indica la importancia de China en temas económicos, geopolíticos y tecnológicos. Moneda china el yuan, hace referencia al impacto de China en la economía mundial. Gráficas ascendentes, descendentes, simbolizan la incertidumbre en los mercados financieros y la economía. Geopolítica, conflictos entre grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia. Jane Austen, universalmente reconocida incluso 250 años después, Orgullo y Prejuicio sigue siendo una obra renombrada gracias a factores que mantienen su relevancia y atractivo a lo largo del tiempo. Entre estos se encuentran temas como el amor y las relaciones, las dinámicas de clase social, y la independencia y autodeterminación femenina. Además, su enfoque en el feminismo y el empoderamiento sugiere que las cuestiones de género continuarán siendo un tema central en las políticas globales hacia 2025. Y a su lado derecho está un puño en alto. El puño en alto es un emblema de solidaridad y resistencia frente a la opresión. Ha sido utilizado en movimientos de derechos civiles, derechos laborales, feminismo y justicia social para simbolizar fuerza colectiva y determinación. Movimientos obreros, asociado con la lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales y justicia económica. Símbolos. Dólar. Representa la influencia económica de Estados Unidos. A la derecha, aparece un ojo, conocido como el ojo del destino,
que también está presente en la pirámide inacabada del billete de $1. Este símbolo se asocia con vigilancia, privacidad y el control sobre la población, así como con la supervisión y regulación de los mercados financieros y la geopolítica. El símbolo de la urna fracturada. Los votantes esperan cambios. En términos más generales, los partidos en el poder obtuvieron malos resultados en la ola de elecciones sin precedentes de 2024. Algunos fueron expulsados, como en Estados Unidos y Gran Bretaña, otros se vieron obligados a formar una coalición, como en India y Sudáfrica, otros fueron empujados a la cohabitación, como en Taiwán y Francia. Por lo tanto, 2025 será un año de expectativas. ¿Pueden los nuevos líderes cumplir lo que prometieron? ¿Cambiarán los líderes humillados? Si no, puede que se produzcan disturbios. Inteligencia artificial y microchips. La inteligencia artificial, IA, representa una de las mayores apuestas en la historia empresarial. Se están invirtiendo más de $1 billón en centros de datos destinados a la IA, a pesar de que muchas empresas aún no tienen claro cómo implementarla de manera efectiva, y las tasas de adopción siguen siendo bajas, aunque es posible que muchos trabajadores ya la estén utilizando en secreto. Los símbolos de la industria, como los microchips y los números binarios, unos y ceros, presentes en la gráfica, anticipan grandes inversiones en tecnología, así como un enfoque significativo en el desarrollo e investigación de la IA. Planeta Tierra, mostrado en diferentes contextos, apunta a problemas globales como el cambio climático y la sostenibilidad. Planeta Tierra con una jeringa, derecha, podría hacer referencia a temas de salud global, como la evolución de las pandemias, vacunas, o el impacto de la biotecnología en la humanidad. Los ladrillos o los muros, migración y problemas sociales. Reloj de arena. Este elemento simboliza el paso del tiempo y puede referirse a urgencias globales, como la crisis climática, el envejecimiento de las poblaciones o decisiones políticas que no pueden posponerse más. Es un recordatorio visual del tiempo. Saturno, dios Saturno, Cronos en la mitología griega, en la mitología romana. Saturno era el dios del tiempo, la cosecha y el cambio. Representa la disciplina, la estructura y las lecciones que vienen con el paso del tiempo. Asociado con los ciclos naturales, como el crecimiento, la maduración y la decadencia. El símbolo puede representar avances en la exploración espacial, la ciencia y la tecnología. También puede ser un icono asociado con la curiosidad sobre el universo y nuestro lugar en él. Una referencia al paso del tiempo y los cambios estructurales que podrían ocurrir en 2025. Un posible enfoque en los desafíos que enfrentará el mundo, relacionados con recursos, tecnología o sostenibilidad. Las portadas de The Economist, particularmente aquellas como The World Ahead 2025, no solo nos informan, son un espejo del presente y una ventana al futuro. Los símbolos y figuras que las componen ofrecen claves sobre los temas que dominarán las discusiones globales, desde la influencia de figuras políticas como Donald Trump y Xi Jinping, hasta el impacto de la inteligencia artificial, la sostenibilidad y las crecientes tensiones geopolíticas. La capacidad de la revista para desentrañar tendencias, anticipar futuros y despertar debates es una prueba de su importancia en un mundo cada vez más interconectado. Sin embargo, también nos reta como lectores a analizar con criterio, cuestionar y reflexionar sobre las narrativas que se nos presentan. Al cerrar este análisis, queda claro que las portadas de The Economist son más que un diseño, son un llamado a abrir los ojos, a explorar lo que podría estar gestándose en el mundo y a entender que, detrás de cada símbolo, hay una historia que puede transformar nuestro presente y moldear nuestro futuro. Aunque este es un análisis breve, es importante reconocer que las portadas de The Economist son inherentemente complejas, cargadas de simbolismos y conceptos que buscan provocar reflexión y anticipar tendencias. Por ello, nuestro objetivo es desglosar y comparar estos elementos con los eventos actuales y los posibles escenarios del próximo año. Resumen del panorama para 2025. La portada sugiere un mundo donde los conflictos geopolíticos se intensificarán significativamente. Este escenario ya está en marcha con las tensiones entre las principales potencias mundiales, y parece que 2025 será un año decisivo. La guerra económica entre Estados Unidos y China podría marcar un hito desde el primer trimestre,
con impactos profundos en la economía global. Las repercusiones de la posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos serán un catalizador clave en este contexto. La política de Estados Unidos primero de Trump probablemente generará incertidumbre tanto entre aliados como enemigos, debilitando alianzas tradicionales y forzando realineamientos geopolíticos. Las tensiones podrían alcanzar nuevos niveles, con un riesgo creciente de proliferación nuclear y un aumento en los conflictos relacionados con comercio, defensa e inmigración. Las medidas proteccionistas, como mayores aranceles incluso para aliados, reflejan un enfoque aislacionista que podría fragmentar aún más la economía global. En respuesta, las empresas chinas parecen estar reestructurando sus estrategias para sortear las barreras comerciales. Su expansión hacia el sur global y la construcción de fábricas en regiones como México y Hungría indican una nueva fase del desacoplamiento económico entre China y Occidente. Sin embargo, esta estrategia también evidencia la resiliencia china al adaptarse a un orden económico más dividido. El año 2025 se perfila como un punto de inflexión para la industrialización de la inteligencia artificial, IA. El símbolo de la energía nuclear, presente en la portada, sugiere la creciente demanda energética necesaria para alimentar las redes neuronales y los centros de datos que sustentan esta tecnología. Esta señal refuerza la idea de que el desarrollo y la expansión de la IA no solo continuarán, sino que se intensificarán, impulsados por las grandes empresas tecnológicas y de software. La implementación de la IA en la vida cotidiana también se expandirá de manera acelerada. Desde herramientas de productividad personal hasta sistemas avanzados en la industria, la medicina, el transporte y la educación, la IA comenzará a redefinir cómo los humanos interactúan con la tecnología y entre sí. Esta transformación no solo será un desafío técnico, sino también ético y social, ya que la automatización y la toma de decisiones por parte de algoritmos plantean cuestiones sobre privacidad, equidad y el papel del trabajo humano. Además, la referencia a la energía nuclear podría ser un indicio de la necesidad de fuentes de energía sostenibles para sostener esta revolución tecnológica. La dependencia de sistemas de alto consumo energético, como los supercomputadores y los servidores, podría acelerar la transición hacia tecnologías energéticas más limpias y eficientes, como la fusión nuclear, la energía solar avanzada o nuevas soluciones en almacenamiento energético. En resumen, 2025 será el año donde la IA comenzará a consolidarse no solo como una herramienta, sino como un motor esencial para la transformación económica y social. Sin embargo, este avance requerirá una cuidadosa planificación para equilibrar los beneficios de la innovación con los desafíos de sostenibilidad, ética y equidad que inevitablemente traerá consigo. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Esperamos que te haya gustado y que haya despertado tu curiosidad. Si te interesa seguir explorando el simbolismo y las predicciones de estas portadas, te dejamos enlaces para que investigues por tu cuenta. Si encuentras algo interesante, no dudes en compartir tus ideas y opiniones en los comentarios, ya que valoramos mucho tus aportes y sugerencias. Si este video fue de tu agrado, no olvides darle like y compartirlo con tus familiares y amigos. Y si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando más contenido como este. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta pronto y felices lunas.